Buenos días a todos los presentes en esta sala y los presentes también a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, que según me comentan, pues el Congreso está teniendo una difusión muy amplia y está siendo extremadamente participativo, no solo por los presentes en sala, sino también a través de los presentes por medio de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Bien, mi nombre es Guillermo Cisneros. Tengo el honor de presidir esta sesión, de moderar esta sesión. Quiero agradecer a la organización del Congreso que me hayan invitado, que hayan confiado en mí para la moderación de esta mesa. Esta mesa en la que se van a presentar cuatro artículos bajo el epígrafe de Acciones de Cultura Accesible. Y para ello pues cuento aquí conmigo realmente con 5 personas, puesto que van a presentar uno de los artículos, se va a presentar por 2 personas. Sí voy a rogar a los participantes que nos ciñamos a los tiempos previstos, unos 10 minutos por presentación. Somos la primera sesión y luego ya se sabe que siempre vamos a ir, si no se va retrasando totalmente la mañana. La dinámica que vamos a adoptar, lo digo para los internautas también, pues es que se van a presentar los cuatro artículos y cuando acabemos vamos a hacer, como estamos en mesa redonda, lo que es la serie de preguntas y respuestas, tanto para los presentes en sala como para los presentes a través de tecnologías de información y de las comunicaciones. Pues sin más, vamos a comenzar con el primer artículo, Proyecto de mejora de la accesibilidad a la exposición inaugural del World Center Cultural, presentado por diversos autores. Primera firmante es doña Yolanda Anguita, del Instituto Municipal de Personal con Discapacidad, y lo van a presentar conjuntamente doña Mireia Curto y don Guillermo Hurtado. Doña Mireia Curto trabaja en el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona. Desde el año 2009 forma parte del equipo de promoción y apoyo de dicho instituto, siendo referente territorial del distrito del Eixample. Es también referente en áreas temáticas a nivel de ciudad, como ocio, tiempo libre, por otra parte cultura. Ha promovido el teatro infantil accesible en la ciudad de Barcelona, fundamentalmente a través de centros culturales de barrio, así como también en el Sant Andreu Teatre. Paralelamente colabora participando en la promoción de accesibilidad del teatro de adultos de la ciudad, ofreciendo apoyo al ya existente, por ejemplo el Festival del Grec, así como trabajando especialmente en aumentar la oferta de las artes escénicas accesibles de Barcelona. Bien, Guillermo Hurtado es técnico en accesibilidad del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, del Ayuntamiento de Barcelona también, desde el año 2005, licenciado en Pedagogía por la Universidad Autónoma de Barcelona, posgrado en Accesibilidad y Diseño para Todos por la Universidad Internacional de Cataluña, secretario de la Ponencia de Accesibilidad del Ayuntamiento de Barcelona, espacio de trabajo transversal conformado por técnicos de las diferentes áreas municipales que promueven políticas unitarias de accesibilidad en los diferentes ámbitos de actuación municipal, y referente técnico del IMD en el ámbito de accesibilidad en espacios públicos, edificación y transporte. Es un pequeño resumen, evidentemente, de toda su actividad profesional. Pues cuando queráis, por favor, tenéis la palabra. Muchas gracias. Perfecto. ¿Se me escucha bien? Sí. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, felicitar a la organización de Amadís por el desarrollo del Congreso, realmente muy bueno, muy exitoso, y también a transmitir nuestros agradecimientos desde el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad de Barcelona por vuestra invitación al Congreso una vez más, porque para nosotros es un placer poder venir. Una vez dicho esto, bueno, hacer un hincapié en lo que es el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona, del que nosotros formamos parte.
Dicho instituto está conformado por diferentes servicios y equipos. Nosotros concretamente formamos parte del equipo de promoción y apoyo, como bien ha dicho Guillermo, y este equipo, así en resumen, trata de trabajar de forma muy transversal con las diferentes áreas del ayuntamiento y también con los diferentes distritos que conforman la ciudad para hacer llegar a la accesibilidad y promover la accesibilidad, ¿vale? Eso tiene que ver un poco con el proyecto que nosotros hemos venido a explicar hoy, hemos venido a presentar, porque en dicho proyecto, que es un proyecto de mejora de la accesibilidad de la exposición inaugural del Centro Cultural del Born, es precisamente un proyecto en el que hemos participado y colaborado muy estrechamente el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad conjuntamente con el Instituto de Cultura de Barcelona. Por tanto, ha sido una forma de coordinarnos transversalmente estas dos áreas. En ese sentido, y antes de empezar a presentaros ya más concretamente el proyecto, también comentar que dicho proyecto ha sido desarrollado por Yolanda Anguita, por Ferran Urgell, que son dos técnicos del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, y también por Ana Llopis, que en este caso es referente de accesibilidad del Centro Cultural del Born, o ha sido hasta hace poquito, y ellos no han podido venir por temas personales y venimos nosotros a explicar el proyecto. Vale, en relación al proyecto concreto de mejora de la accesibilidad de la exposición inaugural. Antes que explicar el proyecto así más desarrollado, hemos creído que sería interesante poderos contextualizar un poco, por si no conocéis el Centro Cultural del Born, porque es un modelo de accesibilidad a nivel de museos en la ciudad de Barcelona y os introduciremos un pequeño vídeo que dura unos 3 minutos, que hace una introducción y creemos que refleja bastante bien el centro cultural y las medidas de accesibilidad que se han incorporado en dicho centro. El Born Centre Cultural es un espacio singular en el cual confluyen 3 grandes momentos de nuestra historia. Un espacio contemporáneo alojado en un mercado de finales del siglo XIX, bajo el cual se cobija un yacimiento arqueológico del XVIII. El yacimiento se convierte, sin duda, en el protagonista. Un conjunto único y excepcional por sus dimensiones y las posibilidades que ofrece de explicar nuestra historia. Mientras que el mercado, obra de Josep Fontserè, es un gran ejemplo de la arquitectura del hierro. El Born Centre Cultural ofrece a los visitantes una exposición permanente, exposiciones temporales y otras exposiciones de pequeño formato, y completa la oferta cultural con conferencias, teatro, íteres, conciertos, visitas guiadas, etc. En el Born Centre Cultural queremos garantizar unas condiciones óptimas de accesibilidad para que todo el mundo pueda disfrutar de estas actividades y exposiciones. Por ello, ponemos al alcance de los visitantes un conjunto de dispositivos que responden a esta finalidad. Guías multimedia accesibles con audiodescripción, interpretación en lengua de signos y subtitulado, folletos en braille, macrocaracteres, textos en lectura fácil y pictogramas, planos de localización en braille, relieve y contraste visual, y señalética con relieve y contraste visual. Anillos magnéticos en la sala de actos y en los mostradores de información. Además, tal y como establece la normativa, el centro permite la entrada de perros guía,
y es un espacio libre de barreras arquitectónicas. Los puntos de información y mostradores también están adaptados para personas con sillas de ruedas o de baja estatura. Se ofrecen bajo reserva previa visitas guiadas adaptadas. Para cualquier cuestión os podéis dirigir al teléfono de información 93 256 6851 o a nuestro correo electrónico infoelborncc@bcn.cat. Bueno, después de visualizar este vídeo, simplemente añadir que desde el año 2009, desde el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad y el Instituto de Cultura, llevan, bueno, lo que os comentaba antes, esta relación de colaboración y de coordinación, pues se ha establecido de forma muy estrecha, con el ánimo, con el objetivo de elaborar un plan de mejora de la accesibilidad en los diferentes productos museísticos de la ciudad. Y eso se nota en que los nuevos museos que desde este año van abriendo sus puertas a la ciudad realmente son modelos de accesibilidad, ¿no? Ya centrándonos en la exposición inaugural y en este proyecto de mejora de la accesibilidad de dicha exposición, comentaros que de entrada dicha exposición tenía en cuenta todo lo que hace referencia a la accesibilidad para las personas con movilidad reducida, pero era una exposición que desde un inicio no incorporaba a la accesibilidad pensada, es decir, la accesibilidad a nivel de comunicación, ¿no? Pensada más para las personas con discapacidad sensorial o discapacidad intelectual. De ahí que se elaborara este proyecto con las dificultades que ha supuesto, ¿no?, por el hecho de incorporarse la accesibilidad a posteriori. Y en ese sentido, comentaros que a nivel de objetivos, ¿qué se planteó de entrada en dicha exposición a nivel de accesibilidad? Evidentemente, intentar garantizar que el contenido expositivo pudiera llegar a todo el mundo, que pudiera llegar también a las personas con diversidad funcional, ¿no? Esto, objetivo básico, ¿no? Por otra parte, también que se pensó que evidentemente el hecho de incorporar medidas de accesibilidad a la exposición, eso supondría una sensibilización al resto de los públicos que visitaran dicha exposición, ¿no? El hecho de entrar a la exposición y encontrarnos con unos mapas táctiles, esto permitiría que el resto de las personas dijeran, ostras, hay personas que tienen necesidades diferentes, ¿no? Y por lo tanto también conseguíamos este objetivo. Y por otra parte, como objetivos para nosotros muy especiales de este proyecto eran que se planteó el intentar conseguir esta accesibilidad o mejorar esta accesibilidad comunicativa a través del uso de las nuevas tecnologías. Pues Guillermo ahora os concretará de qué forma, ¿no? Pero este objetivo era muy importante y también, y en cuarto lugar, el hacer participar a entidades del tercer sector, entidades que sobre todo tienen como objetivo promover o intentar conseguir la integración social de personas con riesgo de exclusión, que pudiesen participar también en la elaboración de dichas medidas de accesibilidad, que ellas fueran también agentes protagonistas del proyecto, ¿vale? Bueno, ahora yo os pasaré a presentar un poco más en concreto este proyecto, de alguna manera piloto, en el que, como bien ha comentado Mireia, había dos ejes fundamentales de actuación. Por un lado, esa colaboración entre administración, empresa y entidades del tercer sector en el desarrollo del proyecto, y por otro lado el uso de nuevas tecnologías. Observamos cómo esta exposición partía con unas necesidades que ya hemos comentado que se detectaron, que era una dificultad al acceso a los contenidos, no había productos en lengua de signos o audiodescripción, tampoco había productos de apoyo para personas con discapacidad visual para poder entender mejor la exposición, y también había una falta de adaptación de los textos. Hay que pensar que es una exposición con un contenido histórico, con lo cual la accesibilidad a estos contenidos para personas con limitaciones de comprensión pues también pueden ser complicados. En este diagrama hemos querido mostrar esta triple relación entre la administración pública, en este caso los dos institutos, la empresa privada, en este caso BJ Adaptaciones, y el tercer sector, dos entidades en concreto, 11 Cataluña y Fundación Tres Turons, que son entidades que participaban activamente en el proyecto.
En este proyecto aquí observamos cada una de estas entidades y el elemento, digamos, su apoyo, digamos, de adaptación del producto, del contenido que llevó a cabo. BJ Adaptaciones, la herramienta para acceder a esos contenidos accesibles, Special QR, que ahora os comentaré. 11 Cataluña, todo el asesoramiento técnico y los productos de apoyo, la elaboración de los productos de apoyo. La Fundación Tres Turons, la audiodescripción, y otras entidades como Fundación Grupo ADA y la Asociación Lectura Fácil, que colaboraron con la elaboración de vídeos y elaboración de textos. Aquí os he mostrado brevemente cada una de estas entidades, cómo colaboró. Destacar, por ejemplo, la Fundación Tres Turons, que realizó en su día, a través de CESIA, una formación. Es una fundación de personas con problemas de salud mental. Realizaron una formación subvencionada por el Instituto y realizada por CESIA, y ahora nosotros estamos dando cobertura para, una vez que estas personas se han formado, puedan tener acceso a una práctica, digamos, como audiodescriptores y desde el ámbito profesional. Lengua de Signos, Grupo ADA, también una fundación que desarrolló todos los vídeos en lengua de signos, que es una entidad que trabaja por la integración de personas con discapacidad. Lectura Fácil, una asociación que nos elaboró todo el material de productos de los textos, que también fueron unos textos revisados por el comisario de la exposición para asegurar que los contenidos se adecuaran a... Y por último, también comunicación alternativa y aumentativa, que se realizó para personas básicamente con discapacidad intelectual. Y por último, la otra adaptación de contenidos elaborados para esta exposición fue la realización de planos en relieve y la reproducción de productos para que las personas con discapacidad visual pudieran acceder. Todos estos elementos también están acompañados. Ahora os presentaré brevemente la herramienta que utilizamos, que son los Special QR, para acceder a todos estos contenidos elaborados, pero hay que tener en cuenta también toda la formación del personal de sala que atiende a público. Todo este personal está formado en atención a personas con discapacidad. Os comentaré brevemente, ya para finalizar, la herramienta que utilizamos para acceder a estos productos adaptados. Como era una experiencia piloto, bueno, nos pensó interesante poder arriesgar en la manera de acceder a estos contenidos, y en este caso accedimos a los Special QR, que es un producto de BJ Adaptaciones que en el año 2011, junto con la Fundación Orange, desarrollaron, que es un sistema que permite utilizar los códigos QR para almacenar todo tipo de información multimedia, facilitando que el acceso a la información pueda ser adaptada a las necesidades de cada usuario. Es decir, los códigos QR, que ahora están muy de moda, los encontramos en las marquesinas, en los productos, en los tótems de información, tienen un hándicap que no permiten adaptar el contenido a las necesidades variables del usuario que quiera acceder a ellos. Los códigos QR, Special QR, rompen con esta cuestión, ya que permiten en un mismo código codificar información en distintos formatos. De esta manera, dado un código QR, dependiendo del canal que en tu dispositivo móvil tienes configurado, que puede ser lengua de signos, puede ser audiodescripción, puede ser lectura fácil, puede ser iconografía, te permite acceder al contenido de ese código QR dependiendo de tus necesidades, digamos, como usuario. Para ya acabar, para facilitar el uso de esta tecnología, en la exposición se facilitan smartphones que contienen esta información. Si bien el propio usuario con su smartphone y la aplicación de Special QR puede acceder a esa información, tenemos red de Wi-Fi pública en la propia instalación, y después tenemos una serie de códigos QR que configuran automáticamente estos canales para lengua de signos, para audiodescripción, de acuerdo a las necesidades de cada usuario. Aquí vimos una muestra donde vemos la ubicación de estos QR en cada uno de los paneles informativos a lo largo de 8 de los paneles de la exposición. Ya para acabar, bueno, la valoración de esta experiencia es una experiencia piloto. De hecho, era una exposición temporal que todavía no ha finalizado, no ha cerrado sus puertas. Esta adaptación nos permitirá que, si esta exposición va a otros espacios de la ciudad, se podrá reutilizar, digamos, todas las adaptaciones que hemos hecho en materia de accesibilidad. Destacar la cuestión de la relación entre administración, empresa y tercer sector, y comentar también, bueno, los hándicaps que puede tener este tipo de metodología, de herramientas, sobre todo para personas con discapacidad visual, los códigos QR, pero estamos trabajando con BJ Adaptaciones en este caso para ver la posibilidad que puede tener, digamos, de mejorar la usabilidad, digamos, de este producto, de esta herramienta de acceso a la información. Y bueno, ya estaría nuestra exposición.
esto sería todo. También para acabar comentaros que tenemos expuesto un póster donde se habla de la experiencia que comentaba Mireia del teatro infantil accesible que realizamos en diversos centros cívicos y centros de cultura de la ciudad de Barcelona. Estaremos a vuestra disposición fuera para comentaros esta experiencia que también pensamos que es muy interesante. Muchas gracias. Mireia, Guillermo, muchísimas gracias. Pasamos entonces al segundo artículo. Es la segunda pantalla en las artes escénicas, una oportunidad para la accesibilidad en el ocio y la cultura, presentado por don Javier Jiménez junto con otro equipo de autores. Lo va a presentar él mismo, Javier Jiménez. Javier Jiménez, bueno, pues también un amplio currículum, es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Carlos III de Madrid. Inició su andadura profesional como becario en el Departamento de Telefónica de Investigación y Desarrollo, voluntario también en Ingenieros Sin Fronteras durante varios meses. Comenzó a involucrarse en el ámbito de la cooperación al desarrollo para después dejarse cautivar por la accesibilidad, la tecnología por y para las personas. Cuando estaba terminando la carrera ya colaboraba como técnico de apoyo de investigación en la propia Universidad Carlos III. Con el tiempo, de cara a ampliar su formación, decidió hacer algún máster adicional, concretamente el de Telemedicina y Bioingeniería en la Universidad Politécnica de Madrid. A la par que realizaba estos estudios, Javier colaboraba como investigador en el campo de nuevas tecnologías aplicadas a la accesibilidad y a la comunicación, con proyectos destacados, como por ejemplo el proyecto APEINTA de subtitulado automático, sistemas de subtitulado cerrado para sordos basados en gafas y dispositivos móviles, ambos reconocidos con premios, FIAPAS 2009, revista Time 2007. Tras 5 años realizando estas labores de investigación, pues entró en el terreno de la emprendeduría, de forma que nació Apten Soluciones, una empresa compuesta por expertos en accesibilidad y comunicación, de la que él es el jefe ejecutivo, el CEO, además de promotor y socio fundador. Por lo tanto, pues Javier, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias por esta presentación. Pues bueno, oye, lo primero, muchísimas gracias a la organización y por habernos invitado y aceptado esta ponencia, y a todos los asistentes por venir a escucharnos, a los que estamos en esta mesa. Pues bueno, como bien ha comentado, este trabajo que queremos comentar es básicamente compartir con vosotros una idea, un concepto, y en el marco de un proyecto que es el proyecto de Teatro Accesible. Y el concepto básicamente es el uso de las nuevas tecnologías, en concreto los smartphones, como segunda pantalla en las artes escénicas, que ahora desarrollaré un poco más la idea. Es un trabajo que hemos hecho desde Apten y, como digo, en el marco del proyecto de Teatro Accesible. Ay, perdón, no tengo, me falta esto. Sí, pues estará por aquí a lo mejor. Que si no es muy aburrido sin fotos. Vale, bueno, eso. Nosotros, como bien ha comentado, somos una empresa que nos dedicamos a la accesibilidad, y uno de nuestros principales proyectos es Teatro Accesible, en colaboración con Fundación Vodafone España y el CRL Nueva Vida. Y ahora comentaré también, precisamente colaboramos con la Fundación Els Tres Turons en Barcelona. Pues bien, un poco, básicamente el esquema de la ponencia es pues recordar un poco la problemática que existe, que tenían las personas con discapacidad y que siguen teniendo para poder acceder al teatro principalmente y a las artes escénicas en general, cómo ha evolucionado, digamos, las posibilidades y las opciones que tienen este colectivo. Después plantearemos el tema de la segunda pantalla, que es un concepto muy audiovisual, cómo se puede utilizar en las artes escénicas. Os explicaré un poco el caso de Teatro Accesible y cómo vamos aplicando esta tecnología y otras en el contexto de este proyecto. Y finalmente, bueno, unas conclusiones sencillas. Pues a ver, esto lo sabemos, supongo que todos que estamos aquí. En España hay más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva y casi 1 millón, vamos, en torno a 1 millón de personas con discapacidad visual. Pero aquí lo importante y lo que siempre transmitimos... Ay, perdón, no se me oye. Lo que siempre transmitimos, sobre todo en entornos de la industria de las artes escénicas, es que estas personas están deseando ir al cine y deseando ir al teatro.
¿vale? Son personas que nunca han podido ir o que han podido ir con muchas limitaciones, o incluso personas que antes iban al teatro y que han dejado de ir porque adquieren una discapacidad, bien por edad o bien por otros motivos. Ante esta situación, ¿qué hacíamos? Lo conocemos, aquí veo muchas caras del sector. Las personas ciegas han ido al teatro y al cine pues acompañados de sus parejas y amigos que les narraban al oído lo que ocurría. Eran las primeras audiodescripciones. Después empezaban a hacer audiodescripciones en directo, con un locutor en directo que se preparaba el contenido, en este caso el teatro. En el caso del subtitulado, pues conocemos casos, aquí creo que no le importará que lo mencione, pues María Luisa Peña siempre nos contaba que se tenía que aprender el guión. Ella era aficionada al teatro, se leía el texto y se aprendía el libreto y luego iba a la obra, aunque no escuchara nada, pero de esa manera accedía a la información. Y así muchos ejemplos, ¿no? Entonces, nosotros nos planteamos la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al teatro? Y con este motivo, ¿no? De recordar que la gente, todos queremos ir al teatro y nos gusta el teatro, ¿no? Luego, por otro lado, estamos uniendo aquí dos conceptos, es el concepto de segunda pantalla. Para quien no lo sepa, segunda pantalla se refiere al uso de teléfonos móviles o tablets para al mismo tiempo que estás disfrutando un contenido audiovisual principalmente. Esto tiene ahora bastante aplicación y se está impulsando en el ámbito de la televisión para acceder a contenidos adicionales, publicidad, etcétera. Y en el cine también hay proyectos interesantes como Vox Cine, por ejemplo, que hace uso de estos dispositivos. Y en el ámbito del teatro, pues estamos nosotros encabezando este proyecto y también queremos lanzar en esta temporada este uso de dispositivos para recibir accesibilidad, entre otras cosas. Pero la segunda pantalla, para que tengáis unos datos, según algunos estudios en Estados Unidos, por ejemplo, ya el 85% de los usuarios de smartphone utilizan este dispositivo al menos una vez al mes mientras ven la televisión o ven tal. Y un 40%, casi la mitad, una vez al día están utilizando el móvil a la vez que disfrutan de un contenido audiovisual. ¿Vale? Luego, otro dato interesante, la tasa de penetración de smartphone, todos lo sabemos, es muy elevada. La media europea está en torno al 57% y en España, pues mira, somos líderes en alguna cosa, pues tenemos una tasa de penetración del 66%. Con esto queremos decir que, todos lo sabemos, lo vemos en el caso que han explicado en el BON, los móviles tienen un gran potencial, entonces nosotros estamos trabajando para desarrollarlo en el ámbito de las artes escénicas, ya que en el ámbito audiovisual, tanto cine como televisión, se está ya desarrollando con bastante éxito. Entonces, ¿dónde lo estamos aplicando? En el proyecto Teatro Accesible. Por si no lo conocéis, Teatro Accesible es un proyecto que surge en 2011, como he mencionado, gracias al apoyo de Fundación Vodafone España y el Centro de Rehabilitación Laboral Nueva Vida. Es un caso muy similar al que han mencionado Mireia. El Centro de Rehabilitación Laboral Nueva Vida recibió una formación del CESIA en su título de audiodescripción y entonces nosotros contratamos a personas de ese centro para desarrollar tareas de accesibilidad en el marco de este proyecto. Pues llevamos ya, esta es la 4ª temporada, estamos muy satisfechos, ofrecemos servicios de subtitulado, audiodescripción, bucle magnético, sonido amplificado y en algunos momentos, no siempre, lengua de signos. Tenemos la suerte de colaborar esta temporada por otro año más con el Teatro Nacional de Cataluña, con teatros como el Goya Codorniu o el Teatro Romea en Barcelona, el Centro Dramático Nacional en Madrid, teatros del Canal de la Comunidad de Madrid. También estamos presentes en Valencia y este año además, como novedad, pues desembarcamos en el Teatro Cánovas de Málaga y el Teatro Lope de Vega en Sevilla. Algunos datos de la temporada pasada, pues hicimos 75 funciones accesibles, adaptamos la temporada pasada solo en esa temporada 37 obras, ya llevamos más de 100 obras adaptadas. El año pasado tuvimos con discapacidad y contabilizados más de 500 usuarios. Luego hay usuarios de subtítulos que no podemos contabilizarlos y en general, contando el público con y sin discapacidad, hemos contabilizado pues más de 800 usuarios que se acercan al teatro gracias a la iniciativa de Teatro Accesible. Y luego, pues en las redes sociales estamos muy presentes, intentamos dar a comunicar, porque es una de las grandes labores que hay que hacer en este tipo de proyectos, aparte para llegar a los usuarios, también para concienciar a la industria y a los otros sectores.
Vale, aquí añadir que como aparte del CRL en Madrid, con la Fundación Els Tres Turons también tenemos convenio y colaboramos en ellos principalmente en el área de Barcelona. Después de estas 4 temporadas vemos, hay digamos 2 áreas muy importantes, los usuarios y los teatros. O sea, un poco nuestro objetivo como empresa y vamos como líderes de este proyecto es realmente eliminar barreras, y nuestra ambición es que todos los teatros sean accesibles, ¿vale? Entonces, hay muchos problemas. La tecnología pues está resolviendo, pero luego tenemos los usuarios por un lado que nos están avalando, ¿vale? Cada vez tenemos más usuarios en las funciones, nos están reclamando, nos llaman de nuevos sitios, oye, ¿cuándo venís a Valladolid? ¿Cuándo venís a Coruña? ¿Cuándo venís tal? La gente lo está pidiendo, bien individualmente o a través de los movimientos asociativos. Nos lo están reconociendo también con diferentes premios, a los que lo agradecemos porque es un impulso súper importante para nosotros. Entonces, eso está ahí y es una prueba para la industria y para el sector que ese público existe y que es una apuesta, una inversión para ellos. Pero la otra cara de la moneda es convencer a los teatros y las productoras de que hagan teatro accesible. Como he dicho, contamos con el apoyo de Fundación Vodafone, pero bueno, el objetivo es encontrar un modelo de negocio que haga viable la accesibilidad en todos los teatros y que esto no suponga ni más quebraderos de cabeza para los teatros ni más costes, o que no lo vean tanto como un coste sino como una inversión en teatros y productoras. Entonces, principalmente a las productoras, con lo que queremos decirles es que estén tranquilos y que no se preocupen, que nosotros estamos trabajando en este sentido: abaratar costes, facilitarles la labor hasta el punto de que no tengan que hacer nada gracias a la tecnología, y además crear un ecosistema de amor por el teatro, de teatro accesible, para movilizar a una amplia comunidad cada vez más para que pues eso, llenen las salas. En este sentido, ¿qué estamos haciendo? Bueno, en este sentido, utilizando el concepto de segunda pantalla, estamos ya iniciando algunas acciones. Por ejemplo, ya podéis descargaros la aplicación de teatro accesible en iOS y en Android. Esa aplicación te permite... Bueno, esto es un vídeo que luego lo podéis ver, por falta de tiempo no os lo pongo, pero Pedro, un usuario ciego, os explica cómo utilizarla. Las principales funciones de esta aplicación, pues bueno, de momento es consultar las noticias, ver la programación, poder acceder a la página de compra, ver dónde está el teatro, compartirlo en redes sociales, ver la accesibilidad que tienen, conseguir toda la información para facilitar al usuario y que se pueda programar su agenda cultural y de ocio libremente. El siguiente punto que estamos haciendo, que es ya realmente el concepto de segunda pantalla, que es el uso durante el espectáculo, pues gracias a la experiencia que hemos ido desarrollando y bueno, en los trabajos anteriores, el software que utilizamos nosotros para hacer teatro accesible, que principalmente gestiona de una forma muy eficaz el subtitulado y la audiodescripción, le hemos dado un lavado de cara y lo vamos a poner a la venta y en alquiler para que compañías, teatros o profesionales del sector puedan ofrecer la accesibilidad pues a muy bajo coste, ¿no? Esté al alcance. En paralelo también vamos a lanzar a lo largo de esta temporada, ya lo comunicaremos, las aplicaciones móviles de teatro accesible que te van a permitir recibir la accesibilidad en el móvil. Principalmente audiodescripción, pero también subtitulado. El subtitulado, como pasa en el cine, bueno, los teatros están un poco reticentes a ver qué es eso de tener el móvil visible y la pantalla, pero bueno, estamos trabajando en ello y las gafas de Google, por ejemplo, se presentan como una solución que va a ser determinante para la aplicación de estos sistemas en el teatro. Aparte de esto, bueno, como podéis imaginar, se abre una puerta para ofrecer otros servicios y otro nivel de comunicación con los usuarios y con las productoras. Lo que creemos que va a facilitar es asentar el proyecto de teatro accesible y que esto crezca y, como os digo, el objetivo es nuestro, que la accesibilidad sea una realidad y que todos los teatros puedan ser accesibles a bajo coste, o sea que nuestra ambición, como decía, es que todos los teatros sean accesibles. Para concluir, pues sois un público ya concienciado, estamos todos en el mismo barco, pero bueno, las personas con discapacidad con la tecnología pueden acceder al teatro, y esto que garantiza pues y la inclusión, la verdadera inclusión, no funciones específicas para grupos de usuarios con discapacidad, sino realmente una programación abierta y variada, libre, ¿vale? Para que el usuario vaya o no vaya cuando quiera. Por supuesto, democracia, justicia y libertad, o sea, no lo he dicho,
pero la accesibilidad es un derecho, o sea, pero bueno, aquí ya lo sabéis. Nosotros en otros foros, sobre todo en las artes escénicas, lo que decimos es que no voy a apelar a que la accesibilidad es un derecho a las personas con discapacidad, que lo es, pero voy a apelar a que la accesibilidad va a traer grandes beneficios a los teatros y que se están dejando fuera a un colectivo súper importante y con ganas de disfrutar del ocio y la cultura, se están dejando fuera del sector. Así que esto es todo. Si estáis interesados, pues estaré aquí todo el día y en las redes sociales. Pues Teatro Accesible Oaten, estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración y seguir investigando en esta línea. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. El siguiente artículo se titula Guías multimedia como vehículo para la inclusión y atracción de nuevos visitantes, presentado por doña Marta García y otros autores, entre los cuales está quien viene a presentarlo hoy aquí, que es don Jaime Solana. Don Jaime Solano, muchas gracias. Es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, previamente licenciado en Económicas y Empresariales por ICADE. Su experiencia laboral también es amplia. En la actualidad pues, es director general de GVAM Guías Interactivas Sociedad Limitada. También ha desempeñado puestos de alta responsabilidad previamente en otras empresas. Y está ligado también al mundo de la universidad por medio de una experiencia docente. Él es profesor asociado en la Universidad Carlos III de Madrid desde el año 2006 y también en la Universidad Camilo José Cela, lo fue desde el año 2000 al 2004. También es actualmente profesor desde el año 2011 en el Máster sobre Tecnologías Accesibles y Discapacidad de la Universidad Carlos III de Madrid. Y también ha dirigido varios másteres universitarios en el ámbito de tecnologías de la información y de las comunicaciones, temas de ámbito audiovisual, coordinado seminarios, cursos de especialización, etcétera, etcétera, en esa misma área. Y, por supuesto, con esta ligación al ámbito universitario entre universidad y empresa, pues como no, también ha desarrollado unas publicaciones alrededor, lo mismo que el resto de ponentes de la mesa, y por ello estamos hoy aquí, y por ello está él aquí hoy. Por lo tanto, pues Jaime, cuando quieras, tienes la palabra. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia y por los minutos que me vais a soportar. Efectivamente, yo no soy Marta García Muñoz, que por cuestiones de trabajo en un proyecto que tenemos que abordar ahora, pues no ha podido asistir y entonces, bueno, pues yo creo que soy un poco más aburrido que ella, pero bueno, intentaré no serlo demasiado hoy, ¿no? Gracias también, por supuesto, a la organización, a CESIA y a todas las instituciones que hacen posible Amadís. Es un año más el que vengo a contar cosas de las que hacemos en GVAM. Para los que no nos conozcan, nosotros llevamos desde ya hace varios años, desde ya unos 8 años, trabajando en lo que es accesibilidad a museos gracias a nuevas tecnologías de la información, sobre todo lo que serían tecnologías móviles. Nosotros nacemos en el año 2007 gracias, de nuevo, al impulso de las instituciones públicas y también a las asociaciones que en un momento determinado deciden congregarse para dar respuesta a lo que entonces era un ideal y hoy en día yo creo que es una realidad gracias a la evolución del mercado de los smartphones, que era cómo conseguíamos que la gente con discapacidad, las personas que tenían algún tipo de discapacidad sensorial sobre todo, pudieran acceder en términos de igualdad a la cultura y sobre todo a la información y al patrimonio, que es un derecho, como decía Javier, y también una oportunidad, porque efectivamente creemos también, igual que comentaba antes Javier, que esto nos beneficia realmente a todos, ¿no? Y si nos paramos un poquito a pensar en casos más grandes, como puede ser Google o el propio subtitulado en televisión hoy en día, efectivamente nos damos cuenta que esto nos ha beneficiado a todos y nos va a seguir beneficiando a todos, ¿no? Y yo creo que además esa es la orientación, es una orientación inclusiva donde no entendemos la solución si no está de alguna forma integrada dentro de la solución completa, la solución única para todos los visitantes, porque así aseguramos no solamente
lo que es la eficacia de la solución, sino también su duración en el tiempo, su supervivencia, ¿no? Que es otro de los problemas a los que nosotros también, en el caso de los museos, nos enfrentamos, ¿no? Como GEBAM hemos desarrollado y venimos desarrollando proyectos de tipo nacional, en el Museo Arqueológico Nacional, de reciente apertura. También trabajamos, por ejemplo, con la Fundación Orange en un proyecto que es Ábside, para llevar la accesibilidad en forma de aplicaciones móviles a toda España, a ciudades, museos, etcétera. También trabajamos a nivel internacional, en México, Colombia, Brasil. Estamos también trabajando ahora en algún proyecto europeo. Y bueno, con esto quiero decir también que otra de las ventajas de las tecnologías en las que nos movemos es que no tienen barreras en términos de costes de acceso para tecnología española, como es nuestro caso. Bueno, yo más que continuar un poco con la retahíla de nuestro currículum, etcétera, me gustaría compartir un poco qué hemos aprendido, y creo que es un poco lo que también de alguna manera tenemos que devolverle a la sociedad y sobre todo a las instituciones y a las asociaciones que nos han apoyado y, como no, a los usuarios, ¿no? Porque después de estos 8 años, y por supuesto esto no para aquí, sino que seguimos haciéndolo, nos seguimos preguntando un poco por qué hicimos lo que hicimos, desde un punto de vista crítico y también desde un punto de vista evolutivo, ¿no? Nosotros, cuando empezamos en cualquier proyecto de mayor o menor calado, siempre nos intentamos preguntar cómo dar la mejor respuesta dentro de los límites que todo proyecto tiene, pero realmente preguntarnos qué es lo que tenemos, qué es lo que nos han encargado realmente, ¿no? La primera cuestión que en un museo nos planteamos, sobre todo porque nosotros estamos pensando, y vuelvo a repetir, centrados en lo que es mejorar la experiencia de visita. Cuando el visitante con o sin discapacidad entra en un museo, necesita algún tipo de guía, ayuda, etcétera, nos preguntamos realmente qué tipo de elemento, qué dispositivo vamos a utilizar. Sería una de las primeras preguntas, ¿no? Aquí existen de alguna forma corrientes que siguen apostando por dispositivos, vamos a decirlo así, exclusivos, propietarios, un poco el modelo que venimos viendo desde las audioguías, ¿no? Donde efectivamente es un dispositivo específicamente creado para esa situación, y que, por supuesto, también muchas empresas en ese sentido o fabricantes siguen dando respuesta en esa dirección, ¿no? O sea, le han incluido una pantalla o de alguna forma se ha encerrado una tablet dentro de un dispositivo. Bueno, nosotros también en un momento determinado teníamos un dispositivo propio en un momento determinado, y yo, de hecho, aquí creo que ya hace varios años lo presentaba, pero en un momento que vimos también que las cosas iban de grandes fabricantes de tecnología que se producía en masa, estamos hablando de fabricantes a nivel multinacional, si seguíamos por esa línea íbamos a causar un problema no solamente a nuestros clientes, a los museos, sino también a nuestros visitantes, ¿no? En un momento determinado tuvimos que tomar la decisión de seguir apostando por un dispositivo propio o converger o abordar lo que sería la parte del hardware desde lo que es el dispositivo que todos llevamos encima, ¿no? Y el que, por supuesto, las personas con discapacidad también llevan, los móviles y las tablets. En ese sentido, nosotros ahora mismo, y venimos haciéndolo ya, apostamos por esa línea, no solamente, como digo, para protegernos de la obsolescencia que obligatoriamente en este tipo de tecnologías sufrimos, no digo anualmente, prácticamente mes a mes cambia, y por tanto dar respuesta a ese cambio es complicado, sino también al cambio de los gustos y los hábitos. Las personas en un momento determinado ya no entienden o dejarán de entender por qué la información no les llega directamente a sus dispositivos, no les llega en el formato que están acostumbrados a manejar, y les llega en forma de un aparato que es específico en ese momento y que luego deja de tener sentido. Otra de las preguntas que de alguna forma también, por supuesto, es obvia, es qué nos han encargado y qué tipo de uso es el que realmente tenemos que otorgar, ¿no? Existen guías para visitar o aplicaciones para visitar museos. En este caso, pensemos en aplicaciones móviles, aplicaciones que podemos descargar de un market, aplicaciones móviles que en un momento determinado se descargan para conocer, para promocionar, para difundir ese museo, para preparar la visita al museo, ¿vale? Hay otro tipo de corrientes, también evidentemente muy extendidas y desarrolladas por grandes museos nacionales e internacionales, que lo que intentan es no solamente promocionar, sino también conectar con ese visitante después de la visita, a través de redes sociales, creación de clubs, etcétera, ¿no? O sea, es una extensión de la experiencia a lo largo del tiempo, ¿no?
Y luego, por supuesto, está lo que es el durante la visita. Nosotros estamos en este área, ¿vale? Es decir, nuestra obsesión es cómo mejorar la experiencia del visitante con y sin discapacidad durante la visita, en el momento en el que el visitante quiere aprender lo real, quiere tocar lo real, que es lo que está en el museo. Por tanto, ahí nos planteábamos también cómo es y cómo debe ser una guía que no solamente te dé la información, sino que también te acompañe en el recorrido, que te diga cuál es el recorrido más indicado a lo que estás intentando visitar, que también te acompañe en la decisión en el momento y en el lugar, es decir, qué estoy viendo delante, qué es lo que a continuación me recomiendas que visite, ¿no? Entonces, con esa orientación hay muchas preguntas que tienen solución automática, ¿no? Soluciones como, por ejemplo, la conectividad, ¿vale? O problemas como la conectividad, no diría soluciones, porque realmente siempre es un problema, ¿no? O sea, nosotros cuando nos enfrentamos a un proyecto de este tipo, siempre, y sobre todo con tecnologías móviles, aparece el problema de ¿tendremos o no tendremos conexión a Internet en el museo? ¿Tendremos o no tendremos conexión wifi gratuita para que el visitante pueda descargar y pueda acceder, ¿no? Antes escuchábamos el caso del BOR, de donde también nosotros conocemos, porque también usan nuestras guías. Pero bueno, esto es un hecho. Entonces, muchas veces, incluso por ejemplo en el Museo Arqueológico Nacional, se nos prometía, y era algo que podría ser posible, ya que era un museo de nueva planta, o por lo menos con una rehabilitación muy importante, que existiría wifi. Sabíamos que esto venía de un proyecto previo, con unas instalaciones previas, que luego efectivamente en el museo nos encontramos muros de 3 metros de espesor, que vamos a tener visitantes que sí puedan de alguna forma por su terminal acceder fácilmente y otros que no. Es muy complicado, y sobre todo cuando estamos pensando en aplicaciones para visitar. Es decir, tienen que ser sistemas que de alguna manera nos permitan, con una fluidez suficiente, acompañarnos en la visita. No puede ser un sistema que continuamente esté pidiéndonos conexión a la web, que descargo, que no, entonces conexión interrumpida, no. En ese sentido, nuestra opción es una solución mixta, es decir, soluciones que evidentemente pasan por descargar partes del contenido previamente. En este caso, pues, intentamos que sean contenidos, estamos hablando de contenidos multimedia, lógicamente son vídeos, locuciones, cosas que pesan, pero lo que pedimos al usuario es que sea él el que decida qué es lo que quiere descargar, ¿vale? Es decir, vamos a intentar segmentar o trocear la información en paquetes suficientemente pequeños pero suficientemente relevantes como para que un visitante pueda en un momento determinado decidir y descargar a medida qué es lo que quiere utilizar, ¿vale? ¿Qué es lo más importante de todo esto? Otra pregunta también. No solamente la tecnología, que parece una pregunta que la dejamos al tecnólogo, ¿no? a la empresa, no es buena práctica, ¿no? Porque luego las empresas o los tecnólogos hacemos cosas que luego de una forma a uno lo sorprenden, pero sí que es importante preguntarnos si vamos a hacer que esto evolucione, ¿vale? Puede parecer que un museo no evoluciona, ¿vale? Un museo monta su exposición y aquello queda prácticamente atornillado al suelo. Eso no es verdad, ¿vale? Un museo, y hoy en día más, cambia, introduce idiomas, hace exposiciones temporales, presta piezas, hace itinerarios para niños, hace muchas cosas. Y sobre todo, el que cambia es el visitante. El visitante cambia constantemente. Constantemente tiene nuevas necesidades o nuevas peticiones o nuevas cosas que le apetecería ver. Por tanto, lo más importante no es, en nuestro caso, cómo son nuestras aplicaciones, sino la herramienta que permite que esas aplicaciones cambien constantemente, ¿no? Y en ese sentido, lo que nosotros realmente hacemos es precisamente herramientas para permitir el cambio, ¿vale? Para permitir que el museo o la institución cultural pueda evolucionar con sus visitantes y fácilmente ir introduciendo cambios. No queremos aplicaciones cerradas, no nos gustan, sabemos que no son posibles, van a tener que cambiar. Y lo que no queremos, como decía al principio, es que la accesibilidad se vea de alguna forma ahí encajonada en un momento de cierre, no, que también evolucione y que se permita que siga fluyendo con el cambio del museo, ¿no? También nos llegan muchas preguntas, o nos vienen a la cabeza muchas preguntas sobre la interfaz, ¿no? Preguntas de diseño, ¿no? Es decir, cómo hacemos la guía, si la hacemos horizontal, si la hacemos vertical. Si tenemos una tablet grande, lógicamente eso va a tener que ser una tablet utilizada con 2 manos, con lo cual vamos a ponerla en horizontal para aprovechar el máximo de pantalla. Si tenemos un móvil, en vertical, ¿no? Utilizamos más bien el pulgar. Cosas que tienen que ver un poco con la ergonomía, pero también con la simplicidad, con la posibilidad de que sea predecible y que el usuario realmente se encuentre una interfaz sencilla que no molesta el contenido, ¿no?
a veces nos dicen, joder, es que todas vuestras aplicaciones son muy parecidas. Bueno, es que realmente nosotros creemos que hemos encontrado una forma o intentamos hacer algo que al visitante no le someta a un cambio constante. O sea, no creemos que tengamos que estar en cada proyecto haciendo un cambio por cambiar. Si realmente tenemos un sistema que es cómodo y que es factible, debemos mantenerlo, ¿no? Y por último, una reflexión que, por supuesto, nos acompaña en todo el proceso y realmente es el lugar que tiene que ocupar la tecnología en todo esto. Por supuesto, es siempre al servicio del contenido. O sea, aquí hablamos de experimentar lo real, ¿vale? Hablamos de que el visitante realmente no se sienta en un momento determinado sometido a un cambio constante o a una memorización o a una adaptación o a un aprendizaje. Queremos que el visitante realmente experimente y toque lo que ha ido a aprender. Y, por supuesto, ahí hay que hacerse siempre la pregunta de si las tecnologías que estamos añadiendo, realidad aumentada, códigos QR, sistemas de posicionamiento, etcétera, están aportando, están añadiendo, están complementando la pieza o la están sustituyendo. La están desplazando, la están dejando hacia otro lado y nosotros lo que estamos haciendo es mirar a la pantalla y, por tanto, hacer lo que sería pues una malísima práctica en diseño y, sobre todo, en gestión de elementos de acceso a eso que decía antes, que es lo real. Para terminar, solamente voy a robarle una cita a un amigo que está aquí presente en la sala y que espero que me perdone, bueno, no sé si la utilizará o no, y es una frase de Tim Berners-Lee, ¿no? El padre, uno de los padres de Internet, ¿no? Que decía que dice, ¿no? Que el futuro es más grande que el pasado. Y efectivamente es lo que nosotros pensamos, ¿no? Queda mucho por hacer y tenemos la capacidad de hacerlo. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Y el último artículo de la sesión se titula Valencia cuenta contigo, la producción y formación audiovisual accesible, inclusiva y cultural es posible, a cargo de don Roberto Sintes, que nos acompaña aquí, a la izquierda del todo de la mesa. Don Roberto Sintes es un productor nacido en Valencia, experiencia en sectores audiovisuales y atención a la dependencia, formación universitaria en el ámbito de la educación, ha realizado formación complementaria en gestión cultural, atención a la dependencia, etc. Realiza diferentes trabajos de producción y dirección en largometrajes, como Nada Fácil, de Bernard Rapp, Reanimator 3, documentales del Museo de la Ciudad de Valencia. También ha trabajado para Bad Media, MacGuffin, Festival Veo, etc., siempre en producciones de televisión, publicidad, teatro, danza, etc. En Cinesin es presidente desde su constitución, productor, primer ayudante de dirección, cortometrajes, spots, videoclips, etc. En colaboración con CERMI, FEAP, Sasindown, etc. También un largo currículum de tipo profesional, por supuedo, y de experiencia. Es responsable del curso de formación audiovisual de FSC Inserta en Valencia, responsable del área de comunicación de la Federación Nacional de Arte y Discapacidad desde su constitución y, por supuesto, en el ámbito de acercamiento a la universidad, que necesitamos siempre de profesionales que pisan el terreno para insertarlos en el tejido de las universidades, pues ha actuado como ponente en numerosas conferencias sobre arte y discapacidad en universidades como, por ejemplo, y sin exclusión de otras, pues la Carlos III, la Complutense de Madrid, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Valencia, etcétera, etcétera. También un amplio currículum de experiencia. Por favor, tienes la palabra, Roberto, cuando quieras. Muy buenos días a todo el público. Bueno, en primer lugar, agradecer a la participación a CESIA por participar en este congreso de Amadis. Desde Valencia siempre lo habíamos visto con mucho interés y, bueno, pues ya participar en él activamente es un placer.
A los asistentes por venir tan temprano, por supuesto, y a todas las personas que colaboran con Cinesin y que por estar en Valencia no han podido venir. En primer lugar, comentar que en general las ponencias han sido sobre todo la parte de la accesibilidad de las personas con discapacidad o diversidad funcional como consumidores, y en este caso nosotros el 50% es esa parte y la otra parte es la inclusión. Consideramos que es fundamental que las personas con discapacidad vayan ocupando los puestos tanto técnicos como cámaras y realizadores como en la parte de dirección. Comentaba ayer con alguna persona que es un caso muy parecido al tema de la inclusión de mujeres dentro de los puestos directivos. Yo leí una vez una encuesta que decía que las empresas del IBEX que menos denuncias por acoso laboral tenían eran las que más mujeres había en los puestos directivos. Lógicamente, hasta que en las televisiones no hayan personas con discapacidad, nos encontraremos muchas veces con ejemplos muy negativos sobre la inclusión. De la misma manera, consideramos que el tema de la accesibilidad debería de tender hacia el diseño universal como estándar. El ejemplo es con las rampas en la accesibilidad física. Cada día nos encontramos más con menos escalones y más rampas. Lógicamente hay que acostumbrar a espectadores y espectadoras a la accesibilidad. Es decir, se ha comentado que hay un problema con el tema de los artistas que presentan sus trabajos y se quejan de que incluimos la lengua de signos, los subtítulos y entonces machacamos su imagen. Hoy en día en la tele, sobre todo pues, por ejemplo, canales como La Sexta o 13TV, llenan de moscas y de rótulos la imagen y el público se está acostumbrando. Pues si se están acostumbrando a eso, ¿por qué no se tienen que acostumbrar a la accesibilidad? El diseño universal de la accesibilidad permite muchísimas cosas, como por ejemplo que los migrantes no hispanohablantes les ayuda. También el doblaje. Si bien esto a los actores y dobladores no les haría mucha gracia, pero tenemos una ocasión perdida para aprender idiomas. Todo el mundo que sabe que el nivel general en España del inglés es muy bajo y en otros países como Portugal es mucho más alto, y básicamente es porque las televisiones emiten las películas en versión original. Entonces, los subtítulos permiten un mayor aprendizaje. Bueno, en este sentido, queríamos poner un ejemplo. Bueno, mi ponencia va directamente sobre el documental Valencia cuenta contigo, pero queríamos poner un pequeño vídeo que es el último spot que hemos realizado con la Federación de Enfermos Mentales de la Comunidad Valenciana para que conozcáis nuestra propuesta de marco de accesibilidad. Un poco sucede que cada uno va teniendo distintos diseños y, bueno, en este caso ayer pues a mí me gustó mucho la propuesta de Txol, es muy parecida. Carlos Alberto Martín, que presentó varias propuestas, había un marco de la BBC muy parecido al nuestro y, bueno, queríamos que lo vieseis. ¿De verdad conoces la enfermedad mental? Varias personas cogen unas piezas de puzzle gigantes y las acercan a la cámara. Cuando me miras como enferma, soy una enferma. Cuando me miras como persona, soy como tú. Som pares, mares, fills, filles, germans y germanes. En el trabajo lo doy todo. Yo soy parte de la sociedad. Soc tan diferent com qualsevol persona. Tenemos que cuidar nuestra salud igual que tú cuidas la tuya. El puzzle mosaico de la sociedad queda completo. ¿Nos ayudas a abrir mentes y eliminar estigmas? Patrocinado por Janssen. Para más información, www.feafescv.org. FEAFES CV.
Bien, y aprovecho también para comentar, ayer generalmente las críticas iban hacia las televisiones por la falta de accesibilidad. Yo quería hacer aquí una pequeña crítica y sin ánimo de ofender. Constantemente la tengo que hacer en Valencia, y es que las entidades de discapacidad todavía no hacen las cosas totalmente accesibles. Ayer pudimos ver un spot de una entidad y ese spot no incluía lengua de signos ni audiodescripción. Es decir, que se dedicaba a personas sordas que eran más bien oralistas, no signistas. Y, por supuesto, para una persona con discapacidad visual, el vídeo aquel no enseñaba nada. En Valencia, a veces, pues por ejemplo, el caso de Cocenfe, que hace spots y no tiene ningún tipo de accesibilidad para las otras discapacidades. Entonces, es fundamental que las entidades de discapacidad se conciencien y den ejemplo a las televisiones. Y en este sentido, para ir ya al grano, este es un ejemplo, y ahora voy a poner primero el vídeo para que lo veáis, de lo que es Valencia Cuenta Contigo, que es un documental sobre un museo accesible en Valencia. Nada que ver con el vuestro, ya quisiéramos, es decir, tiene una accesibilidad más bien física, no sensorial, ya podrían aprender, hecho con personas con discapacidad. Hay 100 actores, hay gente delante y detrás de las cámaras. Este es un breve Fachada resumen del Palacio Cervelló. Construido durante el período de esplendor que significó el Renacimiento, vería pasar ante sus puertas guerras e intrigas que lo transformarían en un punto clave para la historia de la ciudad. Olvidado por el tiempo, viviría momentos de luces y sombras, intrigas y leyendas. Fue hogar de reyes y depósito de culturas, del esplendor a la decadencia, hasta integrarse como una de las dependencias que articula la moderna administración de la ciudad. Un lugar apenas conocido que alberga cientos de sorpresas. El Palau de Cervelló. Imágenes de edificios emblemáticos de la ciudad de Valencia aparecen superpuestas a la fachada del Palacio de Cervelló. El regreso de Fernando VII. La guerra contra los franceses había supuesto un cambio profundo en la organización política española. Las juntas locales se organizan dando lugar a una junta suprema que elaboraría la primera constitución del país, la Pepa, en 1812. Esta recortaba los poderes del monarca y establecía los principios de igualdad ante la ley, además de otros derechos. Fernando VII entra en Valencia el 16 de abril de 1814 y abre una audiencia continua de 20 días en los que medita qué acciones tomar ante la nueva realidad constitucional del país. Fernando VII llega a Valencia rodeado de una multitud que lo aclama. La Constitución le reconoce como rey, pero representa una pérdida de su poder. El 4 de mayo de 1814, Fernando VII firma la disolución de la Constitución de Cádiz en el Palau de Cervelló, recuperando el absolutismo para Valencia. El grupo de turistas en los pasillos del palacio frente a un retrato de María Cristina. Bueno, es que como se me va acabando el tiempo, os pongo el vídeo, os comento. Entonces, por finalizar, comentar, se trata del primer y único vídeo documental totalmente accesible sobre un museo accesible realizado en el mundo, en habla hispana. El año pasado tuve ocasión de estar presentándolo en el Congreso de Ávila de Turismo para Todos. Y efectivamente así me confirmaron que no existen más.
Entonces, bueno, pues es fundamental ofrecer productos accesibles de este tipo a las televisiones, un poco desde el mundo también de la discapacidad, para ofrecerle. Comentaros rápidamente que este trabajo llevó unos 6 meses aproximadamente. Durante 3 meses ofrecimos formación teórico-práctica en 3 centros ocupacionales de Valencia sobre historia del cine, interpretación, rodaje, realización de entrevistas y edición digital. Bueno, yo tenía un listado de claves fundamentales de la producción, pero podría dar para otra ponencia, quizás para otro congreso. Entonces me iría básicamente a decir que este documental se hizo con muy bajo presupuesto, con gente gravemente afectada también, había gente con más nivel, con menos. Y bueno, pues el resultado, yo he traído aquí unas copias, quien esté interesado o interesada en tener una copia, pues le regalo una copia y podréis verlo. Son 45 minutos de un documental broadcast total. Se presentó en el Ateneo Mercantil de Valencia con 400 personas, bueno, pues se ha puesto en televisiones locales de Valencia. Lamentablemente ya sabéis la realidad de la televisión. Y bueno, también ha sido presentado en Buenos Aires, en Ecuador, con una proyección internacional. Como se me acaba el tiempo, deciros simplemente que bueno, pues tenéis una web que es www.cinesin.net o el Facebook y podéis preguntar lo que queráis. Muchas gracias, Roberto. Pues entramos ahora en la fase de preguntas. Yo le voy a pedir a José Luis Pajares que se acerque por aquí para que nos haga llegar también las preguntas de los internautas y al mismo tiempo... Y al mismo tiempo vamos haciendo ya lo de la sala, pero si querías irte acercando, yo encantado. Empezamos con preguntas en sala, por favor. No veo ninguna mano levantada. Dame tiempo a mí. Bien, yo la verdad es que estoy encantado con todas estas cuestiones porque todo el tema de accesibilidad pues es siempre pionero en tecnologías y en aplicaciones que luego todos nos beneficiamos de ellas. O bien se hablaba no solo de las TIC, sino también de pasarelas, de rampas, etcétera. Todos nos beneficiamos. Recordamos los autobuses antiguos que había que subirse y nos parecía normal. Ahora todo el mundo se sube en autobús de una manera natural, todos hemos ganado, por lo tanto todo esto es pionero y es bueno para todos. Sí, hay una pregunta en sala, por favor. Sí, la pregunta era para, creo que era para Javier Jiménez, si no recuerdo mal, que es quien nos ha presentado lo de la segunda pantalla, ¿no? Y mi pregunta es, ¿no os está costando mucho a nivel de los directores o de los productores de obras de teatro que haya encendida una segunda pantalla mientras dura la representación en la sala? Porque siempre te piden pues eso, que apagues los teléfonos, que no haya ningún tipo de distorsión, sobre todo de luz y tal. Entonces, tener encendida una segunda pantalla ¿no complicaría mucho para ellos? Sí, a ver, totalmente. O sea, es la principal queja y reticencia cuando les planteamos este proyecto y hacer pruebas. Pero no pasa nada, o sea, nosotros estamos confiados, creo que estas navidades se ponen ya a la venta las gafas de Google, hay otras gafas en el mercado y ya hay proyectos que organiza Necesidad Cine, se han trabajado con otros dispositivos como las gafas de Epson, en otros modelos, y creemos que por ahí va la solución. O sea, va a costar un tiempo, pero o sea, el subtitulado debe ser encerrado y seguramente los móviles no durante la representación, el teatro además tiene esa cosa yo creo que van a estar apagados en ese sentido a lo que es la pantalla, pero vamos a poder tener otros dispositivos para verlo. Y luego lo que sí que es totalmente práctico y nada invasivo es poner unos auriculares a tu móvil y escuchar la audiodescripción. O sea que bueno, nosotros nos vamos encontrando obstáculos y vamos viendo cómo los regateamos, pero bueno, va por ahí, hay que utilizar el móvil en el teatro. La verdad es que yo he visto los teatros, el Real, el Liceo de Barcelona, tienen verdaderos centros de producción audiovisual que se derivan de hecho todo este tipo de aplicaciones, evidentemente.
Sí, de hecho, ahora que has comentado, de todas formas ya hay precedentes, o sea, efectivamente el Liceo y hay otros teatros, bueno, en Nueva York, en Londres, en un montón, ya hay instalaciones que en cada butaca tienen pantallas para ver el subtitulado, o sea que no sería algo tan extraño, pero bueno, yo creo, mi pensamiento es que realmente las gafas va a ser lo más cómodo para todos. Muchas gracias. ¿Más preguntas, por favor, en sala? Sí, hay una segunda mano por allí levantada. Gracias. Mi pregunta es para Jaime. En primer lugar, enhorabuena por el proyecto que estáis teniendo. Tengo la curiosidad de, para garantizar esa accesibilidad universal, ¿cómo hacemos con el porcentaje de gente que no pueda disfrutar de la aplicación de visita porque no encajen con los requisitos tecnológicos de la plataforma que llevan encima, bien porque no tengan un smartphone o porque, bueno, con la gran variedad que hay de versiones, modelos, sistemas, etcétera, algo falle? ¿Están los museos proporcionando tienen su propio stock, digamos, para esos visitantes, o cómo lo estáis abordando? Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, la solución tiene que ser integral. Nosotros en las instalaciones que estamos haciendo, de alguna forma a veces también está ya previsto que hay un sistema, o sea, un dispositivo de préstamo, ¿vale?, al uso de las audioguías, pero que sería otro dispositivo inteligente como una tablet o incluso un pequeño teléfono que sea capaz de soportar la misma aplicación para que mantengamos este término de igualdad, es decir, no haya distintas versiones. Por ejemplo, en el caso del proyecto que citaba antes, que venimos realizando con la Fundación Orange, ahí de alguna forma también se suministran, este es un proyecto llave en mano, es decir, al museo o a la ciudad se le entrega el proyecto totalmente terminado y se le entregan también dispositivos de préstamo para asegurar que personas con discapacidad y en riesgo de exclusión, también se tienen en cuenta, puedan disponer de un dispositivo en este caso gratuito, o sea, también se pide que sea gratuito el préstamo para poder realizar la visita en términos de igualdad. Muchas gracias. Yo creo que, José Luis, intercalamos alguna pregunta de internautas y volvemos ahora a la sala. Tenemos muy poco tiempo. ¿Sí? Vale, bueno, pues también en Twitter muchas preguntas, algunas iban también en relación con esa dependencia del teléfono para proveer la accesibilidad y si estaban otras garantías, tanto en el caso de GEBAN como en el caso de Apten, o sea, otros medios de acceso a los recursos. También para Apten se decía si ya habíais tenido experiencias de gafas de subtitulado o subtitulado bajo el escenario. Y de nuevo para Jaime Solano, si nos podías contar cómo GEBAN mejora la experiencia de usuario para personas con discapacidad, que tal vez no había quedado muy clara la presentación o no habías ahondado mucho en ese aspecto. Bueno, yo rápido. En esta temporada es cuando vamos a hacer pruebas ya reales y usuarios en general van a poder utilizarlo. Calculamos que a mitad final de temporada se va a poder utilizar. Sí que se han hecho pruebas en años anteriores y en tiempos anteriores en proyectos de investigación, pero bueno, en el ámbito real se van a hacer ahora esta temporada. Bueno, en cuanto a la pregunta que me lanzaban de qué tipo de medidas, qué tipo de ayudas incorporan los sistemas GEBAN, son en dos niveles, ¿no? Por un lado, efectivamente, las ayudas que tienen que ver con subtitulado, audiodescripción, audionavegación, vídeos en lengua de signos, alto contraste, magnificador de pantalla, todo ese tipo de ayudas se pueden de alguna forma seleccionar independientemente o en combinación por parte tanto del propio gestor que entrega los dispositivos como también del propio usuario que lleva su dispositivo. En el caso del dispositivo móvil, lo que también hemos hecho ha sido un ejercicio de reconocer lo que ya existía, que era magníficas aplicaciones de accesibilidad tanto en Apple como en Google. El caso de las aplicaciones VoiceOver o Talkback va un poquito por detrás, pero efectivamente ya existe y el dispositivo lo lleva, con lo cual no lo vamos a replicar. Lo suyo es, de alguna forma, permitir que el usuario siga utilizando sus sistemas de accesibilidad. Y el otro nivel de provisión de medios de accesibilidad tiene que ver con el diseño y la duración en el tiempo. ¿Vale? Es decir, antes hablaba que nosotros también hemos hecho un gran esfuerzo en simplificar las interfaces de las guías para
precisamente que sean fáciles, predecibles, que te acompañen, etcétera. Y luego, sobre todo, a través de las herramientas de gestión y de actualización del contenido, asegurarnos de que no va a ser un coste para el museo o para la institución seguir manteniendo la accesibilidad en el tiempo. ¿Vale? O sea, no nos queríamos asegurar también de que eso fuera factible, porque está muy bien hacerla accesible la inauguración, pero ¿qué pasa al día siguiente o el año siguiente? Muchas gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta en sala, que es la que había levantado la mano. ¿No? Sí, pues la última pregunta en sala, por favor, y ya cerramos la sesión porque vamos con retraso. Esto va también entre Palborn y también para los que se dedican a los museos. La opción del QR, para cuando tengas algún tipo de problema de visión, aparte de sordera o ciego directamente, si como tienes que poner el dispositivo justo delante del QR, ¿tenemos algún tipo de ayuda para llegar hasta el sitio donde tienes que poner exactamente el dispositivo? Porque hemos visto en algunos museos donde varias personas están con el móvil ahí intentando buscar exactamente dónde está, y claro, tienes que tener el móvil exactamente encima justo del sitio durante bastante rato para que pueda leer exactamente el código, como Dios manda. Bueno, contesto yo por la experiencia que hemos tenido en el BOR. Efectivamente, este es uno de los hándicaps que hemos detectado porque, entre otras cosas, nosotros efectivamente hacemos pruebas de usabilidad con los propios usuarios para ver los condicionamientos, digamos, de la exposición. En este caso, efectivamente, era una exposición ya existente, con lo cual todavía se complicaba más la cuestión, y la manera que tuvimos de paliar esta situación fue básicamente ubicando todos los códigos QR en una misma posición dentro de los paneles informativos, que tenían una misma estética a lo largo de toda la exposición. También enmarcar este código QR con un relieve por el borde para que la persona por lo menos pudiera detectarlo. Y luego, bueno, efectivamente, aprovechar quizás, creo que algunas de las tecnologías que disponen algunas de los lectores para poder ubicar el código QR, digamos, dentro. Pero sí que es cierto que este es un hándicap que nosotros encontramos, y efectivamente, en este caso, nosotros para personas con discapacidad visual incorporamos otros recursos, como fue todo el contenido en MP3, acompañamientos de sala por personal especializado para suplir estas carencias que el acceso a los códigos QR efectivamente tendría. En este caso, quizás la incorporación de tecnologías por proximidad sería quizás el elemento ideal que no evitaría esta necesidad de centrar el elemento, y simplemente con una aproximación al código, en este caso, con algún tipo de etiqueta NFC o algún elemento así, podría mejorar muchísimo la usabilidad de cada persona ciega. Si bien, efectivamente, lo importante es el diseño previo, en la medida en que la disposición de los códigos estuviesen en una misma ubicación por toda la sala. Bien, pues muchas gracias. Damos, por lo tanto, aquí por terminada la sesión, reiterando, por supuesto, el agradecimiento a la organización, a todos los asistentes aquí presentes en sala y presentes a través de las tecnologías de información y de las comunicaciones, que han estado muy activos. Agradecer también a los ponentes, que se han mantenido en tiempo. Reconozco el esfuerzo de ofrecer en una pequeña ventana de 10 minutos todo el trabajo que lleva detrás lo que han presentado de sus artículos. Y, como no, también, por supuesto, agradecer al equipo técnico de cámaras, de cabina, de realización, de audio, de acompañamiento de lengua de signos, a todos, en general, el acogimiento aquí en el Instituto de Radio y Televisión Española. Muchas gracias a todos.